Bien, muchachos, el tema del día de hoy o el tema a trabajar es la tala en el Perú. Como bien saben ustedes, la tala es una de las actividades económicas, ¿no? Eh, Sabemos que las actividades económicas se clasifican en primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Como podemos ver acá en este cuadro, sector primario, secundario y terciario. Según su tipo de actividad, dentro del sector primario puede ser extractivo o productivo. Extractivo se refiere a cuando se extrae los recursos directamente de la naturaleza. Por eso le llamamos extractivo. Ahí tienes la minería. Se extraen los minerales directamente del subsuelo. La pesca, se extraen los peces directamente del mar. Tala, se extraen los árboles o la madera de los árboles directamente de la corteza terrestre, ¿no? De los bosques, parques, etcétera, ¿no? De la Amazonía principalmente. Y dentro del sector primario tienes la actividad primaria o sector primario productivo, ¿no? Ya es cuando uno produce y trabaja sus propios alimentos, ¿no? Por ejemplo, los animales tiene que cuidarlos, alimentarlos, bueno, y ayudar en su cruce para que la descendencia siga y así poder aprovechar de su carne. Es decir, tienes que trabajar con los animales. ¿No? Esa es la ganadería, perdón. De igual manera con la agricultura. Con la agricultura hay que cuidar, cosechar, labrar, arar la tierra, ¿no? Regar la tierra, y todo ello supone un cuidado, un trabajo con la tierra, ¿no? Para que ésta produzca, ¿no? Entonces, ahí tienes los dos ejemplos de dentro de la actividad primaria, ¿no? La extractiva y la productiva. Bueno, estamos ahora trabajando para complementar nada más la actividad secundaria que se refiere a las actividades transformativas, ¿no? Ahí tiene que ver todo el proceso industrial, ¿no? Todo lo que se extraiga del sector primario, la materia prima extraída, va a pasar por una actividad secundaria, por un proceso de transformación, por la industria. Y ya está. ¿No? Y pues, por ejemplo, de la actividad primaria, en el sector extractivo, tenemos la tala, de la cual se extrae la madera de los árboles principalmente. Ello va a ser llevado a la industria, ¿no? Ahí tendremos la fabricación, no lo sé, de mesas, carpetas, pupitres, sillas, pisos de madera, cajones de frutas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso se hace en las fábricas, en las empresas, la industria, ¿no? Después todos esos productos tienen que ser distribuidos para poder ser vendidos o llevados a los diferentes sectores. Ahí ya entra el sector terciario a través del transporte y el comercio, ¿no? A ver, un segundo, acá tenemos a dos más. Entonces, eso es lo que mencionamos, pero nosotros el día de hoy trabajamos dentro del sector primario, el sector extractivo, lo que es la tala, exactamente la tala en el Perú. La tala en el Perú. La tala en el Perú, muchachos. Ahora sí, ¿qué es la tala? Más todavía, que no, que me acuerde más rato. ¿Qué es la tala? Actividad por la cual el hombre extrae los recursos forestales que existen en los diferentes bosques de la tierra, ¿no? Esta actividad, ¿no? A través de la cual se extraen los recursos forestales, la madera principalmente, de los diferentes bosques del planeta, de la Amazonía, ¿no? Etcétera. Pero hay un problema. Cuando ya existe una extracción no planificada, no controlada, existe una planificación no sostenible. Y a eso le llamamos tala indiscriminada, ¿no? Lo cual sucede, lo cual da, lo cual pasa en varios países, ¿no? Acrecentando o agravando problemas como la erosión del suelo, alteración de hábitats, consecuentemente los cambios climáticos, ¿no?
traducidos principalmente la deforestación y la desertificación, ¿no? Cuando ya el suelo se vuelve infértil, improductivo, árido, ese suelo ya no produce, ya en un futuro ya no vuelven a crecer más árboles, ¿no? No hay plantas, no hay vegetación. Lo ideal sería pues que haya una tala consciente, una tala racional, ¿no? Permitiendo que esos árboles que son cortados, pues pueda esa zona que ha sido talada pueda volver a reforestarse, ¿no? Para que en un futuro se vuelva a aprovechar los mismos productos, como en algunos países, ¿no? Existe la política, por ejemplo, de que por cada árbol que uno corte, se deben plantar otros 5 árboles. Claro, está que de aquí a unos años todavía veremos su fruto, pero esa es una de las políticas impuestas, por ejemplo, en Colombia, años atrás. ¿No? Ahora que se cumpla o no se cumpla, eso ya entra que ver con las políticas y las autoridades. Entonces, de esta manera, vamos a ver los compañeros. Un poquito, por favor. Entonces, de esta manera, muchachos, vamos a ver que este es un grave problema. Principalmente, bueno, acá en nuestra zona, principalmente aquí en la Amazonía. Sabemos que aquí, pues nosotros tenemos o existe la Amazonía, la cual la compartimos con Brasil y Colombia, ¿no? Y pues, bueno, no solamente aquí, sino en otras zonas, ¿no? En Estados Unidos, en Rusia, donde también existe parte de Amazonía. En el mundo, en realidad, se han talado, se está talando y seguramente se van a seguir talando árboles en gran cantidad. Como ya, como ya sabemos, eso va a degradar el medio ambiente, deteriorar el medio, va a provocar principalmente la erosión del suelo, es decir, que ese suelo se vuelve improductivo, infértil, ¿no? Eso da procesos orígenes como desertificación, ¿no? La desertificación y la deforestación, principalmente, ¿no? De esa manera, así vamos o se va acabando, se va depredando los bosques en el planeta. ¿No? Y cada año se van perdiendo más y más y más en las diferentes partes del mundo, en África, ¿no? Aquí en Sudamérica. Es cierto que las empresas, por poder favorecer, llenar sus arcas, recurren a través de medios ilícitos a llevar o realizar la tala ilegal. Y claro está, todo ello se traduce en ganancia para ellos, ¿no? Ganancias de miles y millones de dólares, lo cual favorece su economía, favorece sus bolsillas, pero al costo de poder a nosotros o al medio, al mundo entero, privar de algunas especies o de varias especies y alterando con ello el medio ambiente, ¿no? Erosión del suelo, calentamiento global, etcétera, ¿no? Eso vemos en diferentes zonas, en América Latina, Perú, Brasil, Colombia, África, las zonas de Madagascar, ¿no? Tanto que de esa manera no solamente acaban con los árboles, ¿no? No solamente realizan la deforestación, sino también acaban con las especies, ¿no? O se da la aniquilación o extinción de especies que habitan en esas zonas, ¿no? Tú entenderás que las especies que habitan en esa zona dependen de esa región. Al ser deforestada, pues tienen que escapar, buscar otras zonas, ¿no? Pasar hambre, o en el peor de los casos, pues son muertas, también arrasadas, ¿no? Entonces así también estas especies empiezan a degradarse, empiezan a extinguirse. Esto es, a largo plazo eso va a generar graves problemas. Solamente por poner un caso acá, por poner un porcentaje, se dice o se estima que en los últimos 100 años se ha talado, se ha deforestado el 20% del total de toda nuestra Amazonía, ¿no? Y eso va a parar o va a llegar a los principales
eh, o favorece la economía de los países, principales países productores de madera, ¿no? Sabemos nosotros que tras esas fábricas o esa industria que mueve, esa industria maderera que mueve la economía, se encuentran potencias como Estados Unidos, China e India, por ejemplo, que estas son las principales productoras de madera a nivel mundial. Y en el mundo tenemos nosotros pues gran cantidad de especies, gran cantidad de bosques, árboles pues que sirven para justamente crear nuevos espacios, nuevos hábitats, ¿no? En el mundo tenemos en Rusia, mencionado en su momento, en Estados Unidos, grandes extensiones de bosques, en Canadá también, aquí en América del Sur, conocidos por nosotros Perú, Brasil y Colombia, quienes compartimos la Amazonía, ¿no? O el Amazonas. Más por aquí. Continuamos. Esto ya está. Muy bien. Pero en este campo entendido, ya que estoy comentando yo de los problemas que atrae, ¿no? Una tala excesiva. Por ahí mencionaba la deforestación, la reforestación. Y ya sabemos entonces, por ejemplo, ¿no? Hablar de la deforestación. ¿Cómo ves ahí o como dice ahí? Es el cambio, bueno, como dice, cambio de dominio de árboles a carecer de ellos, ¿no? Es el cambio de una zona, una región que está completamente rodeada, cubierta por gran vegetación, cubierta de árboles, a cambiar a una región carente de ellos. Prácticamente es cuando se elimina toda la vegetación, ¿no? Se elimina toda la vegetación natural que existe en esa zona. Y eso vamos a ver, bueno, por ejemplo, en nuestras zonas, aquí en nuestro país, en la selva, ¿no? En la selva. Nosotros tenemos una selva alta y una selva baja. Y ahí se puede ver, sobre todo los habitantes de esas zonas pueden ver cada vez con mayor notoriedad cómo se va deforestando el área, cómo las empresas o las industrias van talando de manera indiscriminada ese recurso, ¿no? En diferentes zonas, en Jaén, San Ignacio, que eso pertenece a Cajamarca, allí en Amazonas, ¿no? En la zona de Bagua, allí en San Martín, la zona del Alto Mayo, por ejemplo, Huánuco, con el Alto Guayaga, Ayacucho, Cusco, esas zonas también tienen zonas de selva. También hay en la zona baja. También en la zona baja, o en la selva baja, perdón, también vamos a encontrar la deforestación. En Ucayali, como ves ahí en el área positiva, principalmente, en Loreto, ¿no? Tarapoto, y vamos a encontrar entonces cómo este problema se agrava, ¿no? Cómo este problema, que es la deforestación, se vuelve más evidente, ¿no? Ya que las áreas verdes de la selva se van extinguiendo. Vámonos al otro concepto que es una consecuencia de una tala indiscriminada. Esta es la desertificación, ¿no? Simplemente este es un proceso de degradación ecológica en el cual el suelo pierde su capacidad de producción, ¿no? El suelo pierde su capacidad de producción y ahí vemos una imagen de un terreno infértil, impropio, improductivo. Ahí ya no hay posibilidad del crecimiento de vegetación, árboles, áreas verdes, ¿no? Acá claramente se puede ver que toda la cubierta vegetal, todo el área verde ha sido erradicada, exterminada o destruida. Este es un suelo erosionado, ¿no? Falta de agua, ¿no? Parece más un desierto, ¿no? Parece más un desierto. Y este es un proceso, claro, este es un proceso que procede de la actividad humana.
¿no? Procede de la actividad humana, ya sea por la tala indiscriminada, ya sea, pero también en otras actividades como, bueno, en las zonas altas, como en la ganadería, por ejemplo, ¿no? Cuando se consumen los pastizales de forma irracional, ¿no? Los animalitos se acaban con todo. También en la agricultura también pasa esto, se produce eso, el suelo se vuelve infértil y improductivo, ¿no? Cuando se cultiva utilizando pesticidas, herbicidas, ¿no? Es decir, plaguicidas, todo tipo de desinfectante químico, ¿no? Para evitar que las hormigas, insectos, polillas ingresen a las plantas, ¿no? Y obviamente que esa planta crece, pero el suelo se está deteriorando. El suelo es como un sistema, más si este es fértil o produce. Si no se cuida, si no se trabaja, ya no tienes energía para poder seguir brindando los alimentos. U otras que se dedican a la agroexportación, a la agroindustria, simplemente trabajan. Sabes que el suelo, después de haber cultivado, necesita un periodo de descanso que puede ir entre 1 a 3 meses, ¿no? Para poder recobrar sus energías y seguir produciendo, pero no en algunas zonas no se permite el descanso de las tierras, se sigue trabajando, produciendo, sobre todo cuando son grandes extensiones de tierra, y a consecuencia, a corto plazo, el suelo queda así, totalmente desertificado. Consecuencia de ello, eh, productos en mala calidad, sequía, escasez de alimentos, ¿no? Bueno, entre otros muchachos. Continuamos. Bueno, ahora vamos a ver un poco de ya propiamente dicho de la tala en el Perú, ¿no? La tala en las diferentes áreas o regiones donde el Perú tiene bosques o áreas verdes. Debes de saber que no solamente vamos a encontrar bosques, maderas, árboles en la selva, sí, principalmente de ahí, pero no, también vamos a encontrar en la región andina y en la región costa. A lo largo de todo el Perú, o del territorio peruano, tenemos una gran extensión de hectáreas de bosques, principalmente, como dije, en la Amazonía, en la selva, pero no, también en la costa y en la sierra también tenemos, ¿no? En la costa y en la sierra tenemos grandes bosques de eucalipto, ¿no? Algarrobo, en la costa norte, ¿no? Limoncillo, zapote, y muchos otros que se utilizan, árboles cuya madera se utiliza para la artesanía, para construir cajones, los cajones de fruta, para hacer los pisos de parqué, debes haber visto alguna vez pisos de madera. Y si bien es cierto, esto económicamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque da trabajo a la población, ¿no? Y además que esa madera es considerada una materia prima que es útil para las industrias y fabricación de todo tipo de objetos, pero cuando se abusa de ella ya sabemos las consecuencias, ¿no? Ya. Tenemos ahí los bosques en el Perú. Tenemos un bosque semitropical seco, tenemos bosques de la región andina y tenemos los bosques húmedos tropicales. ¿Qué pasa? Entran y salen, seguramente problemas con el internet. Veamos el caso de los bosques o el bosque semitropical seco. Esto corresponde pues ya a las zonas, a la zona de la costa, ¿no? Principalmente la costa norte del Perú, el bosque semitropical seco, ubicado entre las áreas, entre los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, principalmente, ¿no? Toda la costa norte del Perú. Y ahí vamos a encontrar diferentes especies, ¿no? Especies madereras, especies arbóreas.
¿no? En esa zona de la costa norte del Perú, entre los departamentos que he mencionado, lo más explotado es el algarrobo. El algarrobo es la zona o la madera, el árbol más explotado, ¿no? Para obtener de ahí bueno, los beneficios que pueda darse, ¿no? Cajones de frutas, entre otros. También tienes el guayacán, el limoncillo, ¿no? Con eso sí, con esos que he mencionado último, guayacán, limoncillo, hualtaco, con eso sí se elabora los cajones de fruta, palo santo también. En fin, vamos a encontrar diferentes entonces especies arbóreas, ¿no? Pero la más explotada es el algarrobo. Y justamente acá tenemos, o ahí hay una zona de algarrobos, ¿no? El algarrobán de Batán Grande, ¿no? La cual se ubica en Lambayeque. Este es considerado un bosque natural. Es el más grande bosque natural de la costa peruana. Ese es una zona de reserva. Como tal, está prohibida está prohibida trabajar en esa zona, ¿no? Zona protegida por el Estado peruano. No se permite la tala ahí, ¿no? La zona reservada de Batán Grande, ¿no? Entonces, ese es, o eso, esos son pues los bosques de la zona costa norte del Perú, ¿no? El bosque semitropical seco. Ahora, el bosque de la región andina, ¿no? El bosque o los bosques de la región andina. En estos bosques acá vamos a tener o va a corresponder, así como mencioné, el bosque semitropical seco corresponde a los departamentos de la costa norte del Perú, el bosque de la región andina va a corresponder, según la clasificación de los pisos altitudinales, a la región Yunga, Quechua, Suni, Puna, ¿no? La clasificación de Javier Pulgar Vidal. Yunga, Quechua, Suni y Puna. Acá, como este es los Andes, región de altura, acá el factor justamente climático, el factor altura, permite el crecimiento de algunos productos en diferentes zonas, ¿no? Por ejemplo, en la región Yunga tenemos el molle principalmente, ¿no? Conocido por nosotros, el molle, la tara, los alisos. En la región Quechua, el eucalipto, mucho más conocido por nosotros. El eucalipto. En la región Puna, tienes ahí a los quiñuales y los quisuars, ¿no? Los quisuares, ¿no? Entonces tenemos estos diferentes productos en las diferentes zonas, ¿sí? Vámonos ahora al bosque húmedo tropical. Este bosque húmedo tropical ya, aquí sí encontramos una gran variedad. No sé ya para qué o por qué limitarse, ¿no? No como en los bosques de la región andina, donde el clima limitaba su desarrollo. En los bosques de la región costa, los de la costa norte, que pues también por el clima, por las condiciones geográficas también del lugar, tenemos presencia de algunas especies arbóreas. El algarrobo mencionaba yo. Pero en el bosque húmedo tropical corresponde ya a la Amazonía. Como ustedes saben, la Amazonía, aquí tenemos una gran abundancia y variedad de árboles. Esta es la zona donde se practica la tala de forma indiscriminada, en grandes proporciones, todo ello correspondiente a la Amazonía. La Amazonía siempre ha sido, muchachos, una zona de estudio, investigación, no solamente en la actualidad, sino desde épocas inmemorables, desde la antigüedad, incluso cuando los españoles llegaron, incluso antes que los españoles llegaran a las antiguas culturas, los incas, incluso culturas antiguas, han intentado llegar y adentrarse en esta zona, ¿no? Un ejemplo, una muestra de legado cultural de culturas desarrolladas en esa zona tienes a Chachapoyas, una de las más conocidas. Hay más,
pero justamente ese carácter, el carácter difícil, esa rudeza, bravura que la selva nos muestra, no permite su exploración. Y si es que se hubieran desarrollado culturas, poblaciones, o hay restos de antiguas poblaciones ahí, ya los árboles, las plantas, la vegetación, todo ha sido cubierto, ¿no? Por esa razón, los incas intentaron adentrarse en la selva, conquistar esa zona, solamente llegaron a la ceja de selva. Los españoles también intentaron adentrarse en la selva, solamente llegaron a la ceja de selva. Acá durante la época colonial, en la selva, se gestó una rebelión indígena, la de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Quien tuvo su cuartel general en la zona del Gran Pajate, en la zona de la selva. Desde ahí combatía, pero debido al carácter difícil y la geografía variada que nos muestra la selva, es que los españoles nunca pudieron derrotar a Juan Santos Atahualpa, nunca fue capturado. No conocían, no conocen la selva. Más adelante, bueno, ya el día de hoy con un poco más de modernidad que tenemos, pues nos tratábamos de adentrar, ¿no? En la selva, pero mira de qué manera, ¿no? Como quien dice, a la fuerza, a la mala, deforestando toda esta zona. La selva nos ha dado, muchachos, también en otras épocas de nuestra historia, nos ha dado, digamos que nos ha salvado de la bancarrota. Se dice que después de la guerra con Chile, cuando acabó la guerra con Chile en 1883, el Perú estaba en la bancarrota, tocaba el momento de la reconstrucción nacional. Bueno, y el Perú, como bien sabes, es un país rico en recursos naturales y encontró recursos naturales, ¿no? Que lo ayudaron a salir de la crisis en la que se encontraba. En la costa norte encontró petróleo, en la Sierra Central, cobre, ¿no? En la costa sur, con la agroexportación, azúcar, arroz, en la Sierra Sur, lana, en la selva, caucho, ¿no? El caucho encontró, y en aquel entonces, ya te estoy hablando de los inicios del siglo XX, con eso, o eso le permitió al Perú salir de la crisis en la que se encontraba con el caucho, ¿no? En la zona de Iquitos, principalmente, allá en Brasil, en la zona de Manaus. Y ahí teníamos a uno de los primeros principales empresarios caucheros, Carlos Fermín Fitzcarrald. El caucho ayudó en aquel entonces a que el Perú económicamente recuperara su autonomía, ya que era muy requerido en el mundo el caucho. Comerciamos con el caucho. Entonces, solamente es un ejemplo que te doy, ¿no? La importancia de nuestra Amazonía y los recursos que nos brinda. Pero bien, bueno, eso te comento de aquel entonces. Ahora, ¿qué encontramos en esa zona? Ya regresando, dejando un ladito la explicación histórica de la selva. Estamos hablando del bosque húmedo tropical, ya en la región selva específicamente, la Amazonía. Tenemos selva, Amazonía en la zona de Iquitos, Loreto, ¿no? En la zona de Pucallpa, ¿no? Ucayali. Aquí sí tenemos la presencia de una gran tala extensiva, ¿no? En las zonas de Pasco, Junín, ¿no? De Ensatipo, Oxapampa, ¿no? Esta es una de las últimas zonas que ha iniciado la explotación maderera, ¿no? Prácticamente toda la Amazonía ya está o se está practicando esta actividad, ¿no? En las zonas de Loreto, Cayali, Pasco, Junín, San Martín, ¿no? Puerto Maldonado, que está en Madre de Dios. Ahí tenemos, por ejemplo, el cedro, ¿no? Como la madera más fina del mundo, una de las maderas más finas, la caoba, madera finísima también, ¿no? El tornillo, la lúpuna, que es el árbol, digamos, el árbol más alto existente. Entonces tenemos ahí, muchachos, diferentes recursos a aprovechar, que nos ofrece la selva, que nos ofrece la Amazonía. El día de hoy, como dije hace un momento,
cedro, la caoba, como las maderas más finas, más costosas, ¿no? Bueno, por su calidad y su resistencia y dureza. ¿Alguna consulta, duda que pueda haber hasta aquí? ¿Algún comentario? Tal vez, no lo sé, algo se me pasó o me he pasado. Bueno, no olvide entonces lo que hemos visto el día de hoy. No es nada difícil, claro está. No es nada difícil hablar sobre la tala, las consecuencias de la tala, lo que hemos hablado el día de hoy, y los diferentes bosques que hay en las diferentes zonas, en la costa norte, ¿no? En la región andina y en la Amazonía, lo que hemos hablado el día de hoy, ¿no? Y cuáles son los países que tienen la mayor extensión de bosques, ¿no? Aquí en América en América del Sur tenemos Brasil, Perú y Colombia, ¿no? Que compartimos toda esa selva. Y a nivel mundial, ¿no? Tenemos una gran extensión de bosques en Rusia, en Canadá, Estados Unidos. Bien, muchachos. A ver. Vamos a pausar. Y bien, bueno, acá, bueno, y en pantalla casi ya para terminar, tienes ahí una imagen, un ejemplo de una tala indiscriminada, ¿no? Deforestación, prácticamente. La erradicación de la cubierta vegetal. ¿Y cómo es que terminan los espacios después de haber sido talados? Eliminación de hábitats, alteración del medio, alteración del clima, erosión del suelo principalmente. Ahora sí voy a dejar de grabar, pausar grabación. Y ahora sí. Ahora sí vamos a resolver entonces la actividad de aplicación. Vámonos a la pregunta. Y recuerden, ¿no? Si hablamos, me dicen por favor su nombre para anotar. Bueno, si es por el chat también vale, ya directamente yo veo ahí sus nombres. Número 1. En la costa del Perú se utiliza la madera la cual al ser procesada la podemos usar como leña, carbón, madera para cajones. Cedro. Cedro. Cedro me dice. Cedro sí, pero recuerda que el cedro es la madera más fina del mundo y en la costa norte del Perú sobre todo, la principal madera, por ahí me decían, era el algarrobo, ¿no? Sí, 1D. Así es, 1D. Cedro también, aunque muy... Si es la madera más fina, para usarla para leña, una de las maderas más finas, como que no va, ¿verdad? 2. Proceso que consiste en la eliminación total de la vegetación natural, con el fin de usar esos suelos para la actividad agropecuaria. Se denomina 2. Muy bien. García y por ahí. Voy anotando sus intervenciones. Deforestación. Deforestación, claro. Muy bien, por ahí por interno me escribía García, Pérez, Armillo, Liña. ¿Quién habló? ¿Quién fue, por favor? García. Ok, gracias, García, gracias. Claro, la deforestación ya entendimos que era justamente la eliminación de toda la vegetación natural. Esa es la número 2. Número 3. La deforestación, entendida como la tala indiscriminada, genera problemas de... Erosión del suelo. La D. Acá pueden ser, a ver, claro, ambas están bien, puede ser la A como también puede ser la D, ¿no? Pérdida de la biodiversidad, se sobreentiende, ¿no? Con la deforestación se elimina toda la plantación, vegetación natural.
La erosión del suelo, también porque pues el suelo se vuelve infértil, improductivo, ¿no? Ahora, si queremos, para darle mayor especificidad sería, marcaríamos ahí la letra A, erosión del suelo. Así es. 3, no. No está mal, por si acaso la respuesta también la debe pérdida de la biodiversidad. Pero aquí como nos ponen dos opciones que pueden ser, le damos a la más cercana, ¿no? Muy bien, a ver, déjenme anotar a los... La 1, algarrobo. Un ratito, por favor. Ah, Rosales. Listo. Ah, la 2 es deforestación, la E. 2, deforestación, la E. Y estamos en la 3, erosión del suelo. Ahora vámonos a la número 4. Dice, árbol que en la costa norte del Perú es utilizado para la fabricación del parqué. Tornillo. ¿La algarrobo? Algarrobo. Algarrobo. Algarrobo, no costa norte del Perú, el principal árbol, no algarrobo. 4C. Algarrobo. A ver, siguiente, 5. Entre 1885 y 1929, la región amazónica se convirtió en un lugar de especial interés económico y geoestratégico para los países de la cuenca del Amazonas, debido a... La explotación del caucho y la chiringa. La Claro, muy bien, muy bien. Las 5 sí todos coincidimos en que es la A, explotación del caucho y la chiringa. No, a ver, seguimos anotando. Pérez, Rosales, García también, ¿verdad? 2 Garcías habían anotado. García, si me estoy olvidando de ahí, a Rosales también. profe, Orihuela también. Ah, gracias, 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 gracias. Gracias. No me grite que me asusta. Ok. Bueno, sí les había hablado del caucho, ¿verdad? Que se utiliza para la fabricación de los neumáticos. En aquel entonces el mundo estaba por una Primera Guerra Mundial. Era muy útil, muy necesario el caucho justamente para la fabricación de la maquinaria pesada, carros de guerra, etc. La chiringa también es una planta que es utilizada para la fabricación de látex, ¿no? El látex natural. 6. Región donde ubicamos el eucalipto. Quechua. La C. La C, todos creo que coinciden en la C. A ver, para salir ustedes de la duda y yo también, regresamos aquí arriba, ¿no? Buscamos la región andina. De repente por ahí. Ahora sí. Por acá ves bosques de la región andina, por ahí dice, en la región quechua ubicamos al eucalipto. Encontramos entonces en la región quechua. ¿Qué número era? Quechua, C. Se tiene razón, yo estaba marcando otra respuesta. Gracias. ¿Cuál era la 4? A ver, un ratito. La 4, algarrobo. 4, algarrobo. Muy bien, estamos en la 6 quechua. 7, el bosque de la región andina comprende a... La E. La E. Quechua, Zuna y Puna. Quechua, La E. Zuni y Puna. Claro, muy bien, muy bien. Quechua, bueno, era Yunga, Quechua, Zuni y Puna, pero no hay Yunga, ¿no? Muy bien, Huela, García, Rosales. Me olvido de alguien más. Ahmed, Padilla, gracias, Padilla. Padilla.
por chat me lo hacen acordar. Gracias, gracias. Muy bien, número 8. ¿Los bosques relictos son propios de la región? Chala. Chala, no son de la región Chala. Suni, creo. En altura, ¿cuál de los 5 pisos que ves ahí está a mayor altura? Costa, ¿Puna? la región Puna, sí, la región Puna. Sería la 9, perdón, estamos en la 8. 8E. ¿Qué tal? Siles García otra vez. Ok. Más abajo hay también. Caramillo y García. No sé qué voy a hacer, les voy a deber nota, creo. 9. Uno de los grandes países de América, cubierto por extensos bosques de coníferas, que lo hacen el mayor productor mundial de papel, está fácil. El profesor no lo dijo, pero se encuentra aquí en América. Brasil. Profesor, puede ser Estados Unidos o Canadá, usted dijo, pero ¿Estados Unidos? Estados Unidos y Canadá son los países que tienen la mayor extensión de bosques. Brasil. Pero dentro de, sí, es Brasil, ¿no? Te comento que justamente la madera de esos árboles es utilizada para la fabricación de papel. Tenemos en primer lugar a países como Japón, India, China, y tenemos a Brasil en el puesto número 6, ¿no? Como uno de los mayores productores de papel a nivel mundial. Así es, la número 9, C, Brasil. Muy bien, sí, el escaramillo. Y la número 10, pregunta muy sencilla. Especie arbórea del cual se extrae la madera más fina del mundo. Cedro. Cedro. El cedro. Cedro. Chicas. Cedro. Muy bien. A ver, un ratito, no El quiero... caoba. Claro, cedro, caoba también, claro. Caoba, la madera más fina también. Patilla, Rosales, ya están todos. Jaramillo, Guadalupe Pérez. Así es. Muy bien, muchachos, muy bien, chicas. Muchachos y chicas. A ver, voy a dejar de compartir. Ya les... Claro. Sí. Disculpe, si lo había visto su nombre por acá. Claro, bien. Claro. Siempre esas cositas, hágame saber. Todavía sigo un poquito. Ya está.